Bom dia. Sim, se escucha Buen bien. día. Bueno, chicos, vamos a empezar la clase del día, ¿sí? Con síndromes digestivos, que son varios. Hoy vamos a dar la gran parte y nos queda otra clase de digestivo para terminar, ¿sí? Eh, y una clase de sangre, lo que me respecta a mí, ¿no? Y después quedan algunos síndromes de respiratorio que eso nos va a dar Diego durante la semana. La idea es que el domingo que viene ya terminemos todo el cursado en el marco teórico. Les decía que los que están conectados iban a tener una pequeña ventaja. ¿Por qué? Porque hay grandes rumores, ¿sí? Muchos rumores, de que ustedes van a rendir de forma oral el tercer parcial, ¿sí? Entonces tienen que estar preparados para esa instancia, ¿está claro? Y la mejor forma de estar preparado es que ustedes estudien el marco teórico y luego, una vez que ya nos desocupemos, seguramente el parcial va a ser como la primera semana de noviembre, segunda semana de noviembre, por ahí, van a tener tiempo para practicar y hacer repaso de forma oral, ¿sí? Ahí en el lugar en donde doy las partes prácticas. Así que eso les quería decir porque me pareció importante que lo sepan, ¿sí? Si se llega a concretar ese rumor, rinden de forma oral, ¿sí? Tanto los que están en capital como los que están en el interior, ¿sí? Sí, Mariana, todo. Tienen que saber todo y de forma oral. Entonces, los que están en el extranjero, bueno, van a rendir virtual, pero de forma oral. ¿Está claro? Y los que están acá, de forma presencial, oral. ¿Estamos? Ese es un rumor que anda dando vuelta por ahí. Yo les aviso por si las moscas no, no se asusten. Pero quiero que estudien. No sé cómo incentivarlos para que agarren los apuntes o el libro y estudien, pero quizás con eso de un poquito de miedo, con todo el equipo de la cátedra. Imagínense en que son 300 y algo. Así que no se sorprendan si rinden con Odara, si rinden con la doctora Ferriara, con González, todo el equipo de cátedra, ¿sí? Así que bueno, así se rendía antes clínica médica, ¿sí? Antes se rendía todos los parciales de forma oral, tanto el marco teórico como el marco práctico. Así que bueno, Walter, sí, já ver se entendi bem. Se for oral, porque eu saio de cá, eu vou ele é 1º de novembro, porque os práticos se encerram em 22 de outubro. Aí, mesmo estando achar em Brasília, aí eu rindo oral também, virtual oral. todos, sí, Bueno, todos oral, todos, bueno, todos, todos oral. está Sí, bem. sí, Tá, graças. este, bien. Em, Ese es el gran rumor. Puede haber cambios y les favorece a ustedes, pero quiero que estén preparados para esa instancia, para rendir un choice y para rendir un marco oral, tanto teórico y práctico. ¿Estamos? Bueno, Bueno, dudas, preguntas que quieran hacerme, de minha parte, não. ¿no? Bueno, cualquier cosa me paran y les explico y si hay algún error en la conexión me avisan también. Vamos a desarrollar un tema que a mí me gusta y es muy importante que lo sepan, ¿sí? Que es el tema de hemorragia digestiva, ¿sí? La hemorragia digestiva, chicos, ustedes la tienen que definir a la hemorragia digestiva, ¿sí? ¿Y cómo la van a definir? Como la pérdida de sangre a la luz del tubo digestivo. Ahí estoy definiendo una hemorragia digestiva. Esa pérdida de sangre puede ser visible o no.
¿Me entienden? Entonces, puede ser macroscópica o puede ser microscópica, pero yo estoy teniendo una pérdida de sangre, estoy teniendo un sangrado. ¿Estamos? Entonces puede ser visible o no macroscópicamente. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces el paciente va a consultar, por ejemplo, con un síndrome anémico y no voy a tener una causa evidenciable de sangrado. Recuerda que cuando les desarrollé el tema de anemias, les dije que dentro del grupo de las etiologías de las anemias, una causa era por pérdida hemática y que era la causa más frecuente. Bueno, muchas veces esas pérdidas hemáticas no son objetivizables, ¿sí? Y puede ser a causa de una hemorragia digestiva. Entonces, yo voy a solicitar un examen que se llama sangre oculta en materia fecal y ahí muchas veces se objetiviza el sangrado. ¿Estamos? Eso es por una parte. ¿Qué más tienen que saber? ¿Sí? Que esta hemorragia digestiva, ¿sí? Es un factor de riesgo, ¿sí? Para determinados tipos de pacientes, ¿sí? Sobre todo aquellos pacientes que tienen antecedentes patológicos, como por ejemplo antecedentes de alguna úlcera péptica, alguna úlcera duodenal, ¿sí? O los pacientes que tienen como antecedentes un antecedente farmacológico, ¿sí? Por ejemplo, los grandes consumidores de AINES, ¿sí? Eh, Otro dato epidemiológico que tienen que saber importante es que el 50% de los pacientes, ¿sí? Con una hemorragia digestiva, ¿sí? Aguda, tiene más de 60 años. Eso es importante que lo sepan, alumnos, por ese correlato etario que también tienen que tener en cuenta. Ya vamos a ver un poquito más adelante que yo la voy a tener diferentes formas para clasificar la hemorragia digestiva, pero dentro de la epidemiología yo quiero que ustedes tengan en cuenta que el 85% del total de hemorragias digestivas corresponde a una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Y el 15% restante a una hemorragia digestiva baja. ¿Estamos? ¿Qué otro dato epidemiológico me interesa que ustedes desarrollen, que tengan en cuenta? Que las hemorragias digestivas, ¿sí? Son más frecuentes en hombres, ¿sí? Y son más frecuentes en los pacientes de edad avanzada. Después ustedes cuando vayan profundizando un poquito más, a medida que vayan cursando la carrera, van a ver que se da en dos picos, ¿sí? Tengo uno entre los 20 a 40 años y el otro en los pacientes mayores de 60 años. ¿Estamos? Y otro dato epidemiológico que me interesa es que tiene una tasa de mortalidad importante, entre un 10 a un 20%. ¿Estamos? Entonces, eso es importante que lo manejen para que ustedes sepan desarrollar el concepto de una hemorragia digestiva. ¿Estamos? ¿Cómo voy a clasificar esta hemorragia digestiva? Bueno, tengo diferentes formas de clasificar la hemorragia digestiva. Una es según el sitio de origen, ¿sí? Entonces, de acuerdo al sitio de origen, ¿sí? Voy a tener como reparo topográfico, ¿sí? El ángulo de Trace, ¿sí? Entonces, toda lesión que me genere pérdida de sangre por encima del ángulo de Trace va a ser una hemorragia digestiva alta. Disculpen un minuto, chicos, que hay alguien que quiere ingresar.
¿Estamos? Entonces, todas lesiones o causas que me generen pérdida de sangre por encima del ángulo de Trace va a ser una hemorragia digestiva alta. Y las que suceden por debajo del ángulo de Trace, hemorragia digestiva baja. ¿Sí? Primera clasificación importante de las hemorragias digestivas. Luego tengo otro parámetro para clasificarlas que es según la visibilidad de la causa. Bueno, acá yo voy a tener una hemorragia visible, la veo, ¿sí? Entonces yo determino que es una melena, que es una hematemesis, que es una hematoquesia, proctorragia, rectorragia, lo que sea, o puede ser una hemorragia oculta, ¿sí? Pequeñas gotas que no logran hacer visible, entonces sangre oculta en materia fecal para determinar el sangrado. ¿Se entiende? Eso es según la visibilidad de la causa. Y otro parámetro que tengo para clasificar las hemorragias digestivas es según la cuantía de la hemorragia. Y acá vamos a ver que los textos hablan de una hemorragia grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Sí? La 1 es leve, el grado 2 es moderada, grado 3 grave y la grado 4 es masiva. Pero esta clasificación según la cuantía, yo cuando lo recibo al paciente con una hemorragia digestiva, tengo que tener en cuenta este parámetro. Pero no para decir es una hemorragia grado 1, sino es para decir es una hemorragia leve, es una hemorragia moderada, grave o masiva. Entonces, ¿en qué me voy a basar para determinar esto de que si es leve, moderada, grave o masiva? Perdón, chicos, se durmieron y están ingresando ahora. Les decía que cuál va a ser el parámetro que yo voy a utilizar para determinar si el grado, ¿sí? La severidad, va a ser el control de los parámetros vitales del paciente. ¿Sí? Entonces, el paciente me ingresa con una hemorragia digestiva, yo me voy a valer de los parámetros, ¿sí? De los signos vitales para poder determinar cuál es el grado, ¿sí? Si es leve, si es moderada, si es grave o si es masiva. ¿Y cuáles son esos parámetros que yo voy a utilizar, chicos? Voy a utilizar la valoración de la tensión arterial, ¿sí? Voy a valorar la frecuencia cardíaca. Voy a valorar la presencia de hipotensión ortostática, ¿sí? Entonces voy a valorar si hay ortotatismo. También tengo que tener en cuenta el estado de conciencia del paciente y la diuresis. ¿Estamos? Entonces, esos parámetros son los que me van a determinar para yo decir, usted está con una hemorragia leve, está con una hemorragia moderada, está con una hemorragia, ¿sí? Grave o está en una hemorragia masiva cuando ya está el paciente en un estadio de shock. ¿Estamos? ¿Quedó claro ese punto, alumnos? Sí o sí, quiero que lo manejen porque se los pregunto. Entonces, yo para que tengan en cuenta, según el libro de referencia que es el Argente, entonces decimos que de acuerdo al porcentaje de volemia perdida, ¿sí? Y el correlato con la exploración física, yo tengo este parámetro de decir es leve, moderada, grave o es masivo. Entonces, si el paciente viene con una hemorragia digestiva y los parámetros vitales son normales, yo calculo que el porcentaje de volemia es hasta el 15%. ¿Sí? Si hay caída de la tensión arterial sistólica con ortostatismo, ¿sí? Mayor a 10 milímetros de mercurio, yo ya estoy entre el 15 al 20%. ¿Sí? Si hay taquicardia en reposo,
de entre el 20 al 25% de la volemia perdida. Si hay hipotensión, ¿sí? Miren, presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, ya estoy ante un porcentaje de volemia perdida del 30%, ya estoy en la grave, y en los signos de shock, ¿sí? Los que ustedes ya conocen, que el paciente va a venir con espiral periférica, con taquicardia, con hipotensión, con alteración de la conciencia, bueno, todo el, el, el conjunto de síntomas y signos del paciente con shock, yo ya voy a tener, ¿sí? Que es una masiva y el porcentaje de volemia perdida es mayor al 40%, ¿sí? Entonces, le digo al paciente, mire, usted tiene un porcentaje de volemia perdida del 15%, no, le voy a decir, tiene una hemorragia leve. Entre el 15 al 25%, ¿qué le voy a decir? No, usted tiene una hemorragia que es moderada, ¿sí? Si viene con hipotensión, ya está con una hemorragia grave, y si viene con signos de shock hipovolémico, ya estoy ante una hemorragia que es masiva. ¿Estamos? Entonces, muy importante que determinen esta valoración. Acá vemos, ¿sí? Un cuadrito más completo, y quiero que lo estudien. Y acá también de nuevo tenemos el porcentaje, ahí tenemos en mililitros en la pérdida sanguínea, el porcentaje, ¿sí? El parámetro de la frecuencia cardíaca, tensión arterial, la presión de pulso, ¿sí? Frecuencia respiratoria, la diuresis y la valoración del estado de conciencia. La frecuencia respiratoria, chicos, es un parámetro que, que acompaña. ¿Qué quiero decir con esto? Que acompaña y que lo valoro, pero no es tan importante de realizarlo dentro del contexto de una hemorragia digestiva. Sí entra en el grupo del control de signos vitales, pero lo que me va a marcar el porcentaje de volemia va a ser frecuencia, tensión arterial, hipotensión ortostática. ¿Está claro? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, miren, hasta el 15%, la pérdida sanguínea es de 750 mililitros. Entonces, frecuencia cardíaca, menos de 100 latidos por minuto, la tensión arterial normal, la presión de pulso normal o aumentada, una frecuencia respiratoria de 14 a 20, la diuresis mayor a 30 mililitros, ¿sí? Hora. Acá también es otro dato que por ahí siempre se confunde. No es que yo voy a hacer una recolección de orina en 24 horas para determinar eh, el volumen de diuresis. No, tengo que ser rápido. Coloco una sondita vesical, o si el paciente puede comprender las consignas, le voy a decir, mire, quiero que orine eh, en este dispositivo, y hago la recolección de orina en 1 hora y lo valoro. ¿Está claro? Y en el estado de conciencia levemente ansioso, ¿sí? ¿Por qué levemente ansioso? Porque está, sí, sobre todo las que son visibles, está observando pérdida de sangre, ¿sí? Y ese es otro motivo de consulta. El paciente ve sangre y consulta, ¿sí? Ve sangre y consulta porque se asusta, porque genera impacto. Dentro del grado 2, entre un 15 a un 30% de la pérdida, ¿sí? Entre 750 a 1000 mililitros la pérdida. Entonces miren acá, ya hay aumento de la frecuencia cardíaca de 100 a 120, la tensión arterial está normal, ¿sí? Presión de pulso disminuida, frecuencia entre 20 a 30, la diuresis de 20 a 30 mililitros hora, y está moderadamente ansioso. Acá, chicos, en este grado, en el grado 2, siempre objetivicen si hay presencia de hipotensión ortostática, ¿sí? De hecho, cuando ustedes valoren la tensión arterial, la van a tener que hacer con el paciente acostado y luego con el paciente en posición sedente, ¿sí? Eso es importante para valorar si hay o no presión de hipotensión ortostática, que es un parámetro ya de
hacerla moderada o grave a la hemorragia digestiva. El grado 3, 1500 a 2000 mililitros, el porcentaje entre 30 al 40%, frecuencia cardíaca de 120 a 140, tensión arterial disminuida, presión de pulso deficitario disminuido, frecuencia respiratoria aumentada, ¿sí? Diuresis, miren, de 5 a 15, ansioso, confuso, empiezan las alteraciones del estado de conciencia en menos, y el grado 4, mayor a 2000, ¿sí? Mayor al 40% de la volemia, taquicárdico, hipotenso, ¿sí? Con disminución del pulso, con aumento de la frecuencia respiratoria, con una diuresis insignificante, confuso, letárgico, el paciente está en estado de shock. ¿Estamos? Sí o sí, estos cuadritos lo tienen que estudiar, lo tienen que manejar, chicos, y sobre todo tienen que pensar la respuesta, ¿sí? Piensen cuando les preguntan. No contesten, ¿sí? Con que van a hacer diagnóstico de una hemorragia digestiva en cuanto al porcentaje de volemia perdida, teniendo en cuenta el hemograma, la caída del hematocrito, porque eso va a suceder después de las horas de producido el hecho. ¿Sí? Siempre, siempre tengan en cuenta la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene signos vitales normales, la severidad de la hemorragia es leve. Si ya viene con hipotensión, viene con taquicardia, ¿sí? Viene con eh, la severidad de la hemorragia en un grado moderado, y si ya tiene clínica de shock, ¿sí? También es severa. ¿Estamos? Esto de determinar el grado también me va a servir, luego eso no les van a preguntar a ustedes, pero para el fluido de reemplazo, ¿sí? También cristaloides, cristaloides y sangre, cristaloides, coloides, sangre, etc. Eso lo va a determinar de acuerdo a si es leve, moderado, grave, o también este grado 4, ¿sí? Em, también la van a encontrar en algunos textos como cataclísmica, ¿sí? Si ustedes ven así, tiene una hemorragia cataclísmica, quiere decir que es un paciente con un estado de shock. ¿Estamos? Otro punto que les pueden llegar a preguntar, ¿sí? Es cuáles son los signos de hipoperfusión, ¿sí? Los signos de hipoperfusión, chicos, van a ser estos, los que están marcados acá en la diuresis, la oliguria, ¿sí? La frialta periférica, la sudoración, que son los parámetros de una hipoperfusionística. Las alteraciones en el estado de conciencia también son signos de hipoperfusión. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Alguna duda, pregunta de esto? Después cuando les pregunten y no contesten, uno se enoja. ¿Estamos, alumnos? Bien. ¿Qué más? Ahora vamos a tener que clasificarla, ¿sí? Y la que más se utiliza es la clasificación teniendo en cuenta la localización topográfica, ¿sí? Que es del ángulo de Trace. Entonces, acá vamos a ver la hemorragia digestiva alta, ¿sí? La hemorragia digestiva alta, ¿qué es? Es la pérdida de sangre originada en el esófago, en el estómago o duodeno hasta el ángulo de Trace, ¿sí? Esa es la definición de la hemorragia digestiva alta, ¿sí? Sepan que es una de las más frecuentes, ya lo dijimos en la epidemiología, y también es un motivo frecuente de hospitalización, ¿sí? ¿Estamos? Eso tienen que remarcar. ¿Cuál va a ser la presentación clínica de estas hemorragias digestivas altas? Yo ahí les
les anexé. Se presentan como un síndrome anémico, ¿sí? Entonces, ahí el paciente viene con toda la clínica de la anemia, o un síndrome hemodinámico, ¿sí? Una hematemesis, sangrado digestivo alto, o ya dentro de un contexto de una melena, ¿sí? ¿Qué pasa? La melena es, un, es sangre digerida, ¿sí? Que se elimina por vía baja. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el sangrado por encima del ángulo de Trace y ¿qué pasa? La sangre se metaboliza, ¿sí? Al metabolizarse, el grupo M cambia de color. Entonces, el paciente va a defecar, ¿sí? Con heces que tienen el color de alquitrán, ¿sí? Son heces negras, ¿sí? Fétidas. ¿Estamos? Entonces, el paciente la va a referir y ustedes la tienen que constatar a la melena, ¿sí? Entonces, que la constate la enfermera o ustedes mismos cuando están con un episodio de melena en los pacientes, eh, valórenla, la tienen que ver, ¿sí? Y seguramente nunca más se van a olvidar del olor de la melena, ¿sí? La hematemesis, ¿sí? Ese es otro punto importante, ya eso ya hemos hablado, pero bueno, voy a hacer un, eh, un repaso, ¿sí? Va a ser lo patognomónico de la hemorragia digestiva alta, ¿sí? Entonces va a ser un vómito con sangre. ¿Qué características va a tener la sangre? Que va a ser una sangre que va a estar mezclada con restos de alimentos, ¿sí? Y que el color va a depender del tiempo de interacción con el ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí? Entonces, puede ser, en la hematemesis puede ser roja, ¿sí? Si es inmediatamente después de la hemorragia. Por ejemplo, en una ruptura de un várice esofágico, ¿sí? El paciente va a tener abocanadas, ¿sí? De sangre y va a ser sangre roja. Y ya más tarde ya va a ir cambiando hacia un rojo oscuro o directamente negro. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Entonces esa es una característica macroscópica bien importante. ¿Con qué van a tener que hacer diagnóstico diferencial acá en la hematemesis? Con la hemoptisis. Ya se los repetí un montón de veces. ¿Sí? La hemoptisis, ¿qué va a ser? Va a ser sangre roja, brillante, oxigenada, rutilante, espumosa. ¿Sí? Es poco abundante. ¿Sí? ¿Estamos? Esas son las diferencias entre una hematemesis y una hemoptisis. Preguntas de examen siempre. Acá ya les dije las características de la melena. Y acá, chicos, puede ser, y anótenlo, que dentro del contexto de una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Acá tienen que tener en cuenta esta clasificación también. Además, ¿sí? De las formas clínicas de presentación, que son los motivos de consulta, también relacionen a la hemorragia digestiva en relación a hipertensión portal o no hipertensión portal, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser una de las causas frecuentes. Entonces, miren ahí, yo les coloqué este cuadrito. Clasificación de las hemorragias digestivas, ¿sí? Hemorragia digestiva alta no relacionada con la hipertensión portal, que es la no varicosa, ¿sí? Entonces ahí tenemos que son producidas por diferentes tipos de lesiones en las que fisiopatológicamente está implicada la secreción ácida, ¿sí? La úlcera péptica, la esofagitis, las lesiones agudas de la mucosa, los factores mecánicos como el desgarre o el síndrome de Mallory-Weiss, tumores o lesiones vasculares, ¿sí?
¿Por qué se las doy a esta clasificación, chicos? Porque acá ustedes tienen las causas de hemorragia digestiva alta, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, pero no relacionadas con hipertensión portal, que son algunas muy frecuentes, úlcera péptica, esofagitis, ¿está claro? Y la otra es la hemorragia digestiva alta provocada por una hipertensión portal, ¿sí? Y ahí vemos la hemorragia digestiva alta varicosa, ¿sí? En donde yo tengo una hipertensión del territorio vascular portal, ¿sí? Por ejemplo, los varices esofágicos, los varices gástricos, la gastropatía de la hipertensión portal, ¿sí? Muy importante esto porque yo voy a hacer una endoscopía, ¿sí? Y voy a determinar si es varicosa o no varicosa, ¿sí? Las hemorragias digestivas, chicos, por varices esofágicos, ¿sí? Son abocanadas, ¿sí? La única solución es colocar el endoscópico y cauterizar el vaso, ¿sí? Porque si no, el paciente fallece por un shock hipovolémico. No sé si a ustedes alguna vez algún familiar o alguien estuvo una cirrosis hepática y en el estadio final, si la cirrosis hepática está acompañada de hipertensión portal y hay ruptura de varices esofágicos, ¿sí? Entonces los pacientes fallecen por los vómitos de sangre, ¿sí? Son vómitos y vómitos, vómitos de sangre. Entonces, lo vulgar de la gente dice de que el paciente eliminó el hígado por la boca y no es así, es un término vulgar. Lo que pasa es que tiene esto, un varice esofágico, ¿sí? Que se rompió y que se eliminó la sangre. ¿Estamos? Esos son datos porque se van a encontrar con esos tipos de relato en la práctica. Eh, ¿Se acuerda cuando vimos a ver, acá, porque les tengo que hacer recordar todo, porque si no ustedes se olvidan. Cuando vimos vómitos, eh, acá voy a ir a las presentaciones clínicas. Cuando vimos vómitos, yo les hablé el vómito en bolsa de café. No sé si recuerdan, ¿sí? Que era patognomónica de una hemorragia digestiva alta. Pero ¿qué pasa? Me indica que la hemorragia es antigua, ¿sí? La en borra de café. ¿Estamos, Como, alumnos? Walter? Não entendi. Me pode repetir, porfa? Sí, cuando desarrollamos el tema de vómitos, yo les hablé de los diferentes tipos de vómito y en esos tipos de vómitos había un vómito con sangre. Y ahí yo les expliqué todo lo que vimos, la hematoquesia y de acuerdo al tiempo de evolución y a las características de la sangre, también les hablé del vómito en borra de café, ¿sí? Ese vómito en borra de café es por su color, el color negro. ¿Qué pasa? Eso me indica una hemorragia digestiva antigua. ¿Por qué? Porque ha sufrido una transformación la hemoglobina, ¿sí? En hematina por un proceso de transformación y eso es lo que le da la característica. Y además se va a acompañar de qué? De restos gástricos, ¿sí? Que han estado en contacto con la sangre y eso me habla, en la hemorragia en borra de café, me indica, me señala que hay un daño mucoso, ¿sí? ¿Está claro? Eso es importante que lo tengan porque muchas veces les preguntan y ustedes me dicen, no, pero en la hemorragia digestiva no me lo diste, pero yo te lo di cuando te hablé vómitos. ¿Estamos? Entonces, Sim. quiero que tengan esto bien en claro. Hematemesis, ¿sí? Melena, vómito en borra de café, ¿sí? Todo eso, chicos, es presentación clínica de una hemorragia digestiva alta. ¿Está claro? Sim, profe. Bien. Puede llegar a suceder que el paciente se presente con una hematoquesia, sí. Y la hematoquesia
¿Es patognomónica de la hemorragia digestiva baja exclusivamente? No. ¿Está claro? No, porque si el paciente está con un sangrado digestivo activo y ese sangrado digestivo está por encima del ángulo de Trace, por eso yo la clasifico como hemorragia digestiva alta, pero el paciente está con un tránsito intestinal acelerado, yo voy a tener eliminación de sangre, ¿sí?, por vía baja, pero el origen es alto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué situaciones me llevan a eso? Cuando el volumen es superior a 1000 mililitros y el paciente está con un tránsito intestinal acelerado. Entonces, en un grupo de pacientes entre el 10 al 15% pueden presentarse con una hematoquesia, pero el sangrado digestivo es alto. ¿Está claro? ¿Se entendió ese concepto o no? ¿O lo vuelvo a explicar? No tengo ningún problema. Activen los micrófonos y me dicen, porque no puedo ver el chat porque estoy compartiendo pantalla. Para mí está, profe. Bueno, cuando les pregunte, sí. A ver, Mariana, ¿qué querés que te repita? Activen el micrófono, chicos, porque no me anda el micrófono. Bueno, cuando escriban algo en el chat, el que tenga micrófono me habilita porque tengo que volver a la pantalla y el tema de hematoquesia, ¿sí? La hematoquesia es patognomónico, ¿sí?, en un gran porcentaje de los casos de hemorragia digestiva baja, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si el paciente tiene una pérdida mayor a 1000 mililitros y tengo una lesión, ¿sí?, por encima del ángulo de Trace que me genera la pérdida de sangre, ¿sí?, eso es un parámetro para decir que el origen es alto de la hemorragia. ¿Está claro? Si este tiene un tránsito intestinal acelerado, que puede llegar a suceder en un 10 o un 15% de los casos, yo voy a tener pérdida por vía baja, pero el origen es alto. ¿Sí? Es alto. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, el paciente, su presentación clínica de la hemorragia digestiva alta es un episodio de hematoquesia. ¿Está claro? Pero el sitio de origen es alto. Lo voy a buscar por encima del ángulo de Trace. Entonces, el método complementario que voy a utilizar, chicos, es una endoscopía. No va a ser una colonoscopía. No va a ser un método por vía baja. ¿Lo tengo que hacer? Sí, porque estoy ante un cuadro de hematoquesia, pero la causa la voy a encontrar por encima del ángulo de Trace. Entonces les vuelvo a repetir, formas de presentación de una hemorragia digestiva, ¿sí? Puede ser síndrome anémico, puede ser un síndrome hemodinámico con repercusión por una hipoperfusión ística, puede ser una hematemesis, puede ser una melena o incluso puede ser una hematoquesia. ¿Estamos, alumnos? ¿Quedó claro? ¿Dudas, preguntas? Así seguimos con el desarrollo del tema. Cuando vamos a hablar, ¿sí?, de la etiología, de las causas que me generan hemorragia digestiva alta, vemos como las causas más frecuentes la úlcera gástrica, la úlcera duodenal y las varices esofágicas y los desgarros, ¿sí?, en el síndrome de Mallory-Weiss. Menos frecuente, ¿sí?, lesiones focales de la mucosa, ¿sí?, las ectasias vasculares, la gastropatía por hipertensión portal, ¿sí?, las ectasias vasculares, los varices gástricos, las neoplasias, las esofagitis, ¿sí?, las erosiones gástricas. ¿Estamos? Entonces, de nuevo, vamos a tener causas esofágicas, vamos a tener causas gástricas, vamos a tener causas duodenales. Si quieren, lo estudian así. También es valedero. ¿Por qué? Porque si yo digo, a ver, decime causas esofágicas de hemorragia
digestiva alta. Bueno, varices esofágicos, las esofagitis erosivas, ¿sí? Los síndromes de Mallory-Weiss, esas son causas esofágicas. A ver, decime causas gástricas. Y bueno, las gastritis erosiva, el cáncer gástrico, una gastritis por Helicobacter pylori, los pólipos gástricos. A ver, decime causas duodenales. Y bueno, sí, una úlcera gastroduodenal, las hernias hiatales. Y bueno, y si no tengo causa esofágica, no tengo causas gástricas, no tengo causas duodenales, la hemorragia digestiva alta es de origen indeterminado. ¿Sí? ¿Está claro? Se los digo de otra forma. A ver, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? Las úlceras. ¿Cuál es otra causa? Las varices. ¿Qué otra causa? Los desgarros de mucosa. ¿Qué otra causa? Las erosiones gastroduodenales, las esofagitis erosivas, las neoplasias y las causas indeterminadas. Así, en ese orden. ¿Sí? Entonces les di 4 formas que tienen para responder cuando les pregunten las etiologías de las hemorragias digestivas altas. No empiecen, chicos, con las esofagitis, las neoplasias. No, empiecen, por eso les puse en ese cuadrito causas más frecuentes. Esas sí o sí las tienen que nombrar. Cuando yo voy a realizar el enfoque del paciente, bueno, además de la anamnesis, además de la valoración del examen físico, todo lo que vimos anteriormente en la parte general de hemorragia digestiva, los métodos complementarios también son importantes que ustedes lo sepan y lo vayan, eh, se me fue la palabra, pero lo vayan poniendo en práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la endoscopía va a ser el método de elección para investigar la hemorragia digestiva alta. ¿Sí? Eh, Puedo solicitar también un esófago gastroduo, perdón, es larga la palabra, esófago gastroduodenoscopía, ¿sí? Que es el estudio de elección para las hemorragias digestiva alta, ¿sí? Que me va a permitir localizar con precisión el sitio de lesión, ¿sí? ¿Está claro? O puedo hacer una laparotomía exploradora que también me va a establecer el origen, pero en ese orden, una endoscopía o también puede ser una esófago-gastro-duodenoscopía, ¿sí? Que sería el de elección. La laparotomía es exploradora y sí o sí voy a determinar el sitio, ¿sí? Y también tengo que solicitar un hemograma completo, recuento de plaquetas, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, que es el KPTT, glucemia, uremia, creatinina, determinación de grupo y factor sanguíneo. Eso es importante que lo diga, porque un paciente que viene con hemorragia digestiva pues tiene altas chances de ser transfundido. Entonces tengo que saber grupo y factor sanguíneo. Eh, y también, ahí les puse como dato adicional, tenemos que la urea suele estar eh, aumentada en las hemorragias digestivas altas. ¿Estamos? Sí o sí, chicos, ante un paciente que consulta por una hemorragia digestiva alta, yo tengo que asegurar la vía aérea, ¿sí? Y también tengo que realizar la reposición de la volemia perdida. Esa reposición de la volemia perdida, ¿sí? Va a depender del porcentaje de volemia perdida, ¿sí? Y también quiero otro dato, que porque tienen que adquirir estos datos clínicos, chicos, también es muy útil en las hemorragias digestivas altas la sonda nasogástrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sonda, colocar la sondita nasogástrica me va a permitir valorar el débito, ¿sí? Es decir, lo que regresa. Y además
me va a hacer diagnóstico y también un pronóstico, ¿sí? Si bien algunos lo aconsejan, otros no, está en discusión, pero tengan en cuenta que también puedo hacer la sonda nasogástrica para quitarle impacto al paciente y también me va a servir para localizarle la lesión. ¿Está claro? Y si tiene los criterios, bueno, la hospitalización sí o sí va a ser un dato importante. Estamos alumnos, después les van a, en medicina interna, van a hablar de una clasificación que es la clasificación de Forrester, ¿sí? Que eso es para determinar el riesgo de recidiva, ¿sí? En base a una clasificación que la van a estudiar en medicina interna y no ahora. ¿Quedó claro hemorragia digestiva alta, chicos? Siempre recuerden, chicos, los factores de riesgo o de mal pronóstico de una hemorragia digestiva alta, ¿cuál van a ser? Lo que habíamos hablado. Si el paciente es mayor de 60 años, es un factor de riesgo o de mal pronóstico. Si el paciente viene con una enfermedad simultánea y se presenta con una hemorragia digestiva alta, bueno, es un factor de riesgo de mal pronóstico, ¿sí? Si el paciente viene con clínica de shock, ni que imaginar que es de mal pronóstico, ¿sí? ¿Está claro? Miren, chicos, si sucede a consecuencia de una situación de estrés después de un acto quirúrgico. De nuevo, el paciente tiene una alta tasa de mortalidad, un gran porcentaje de mal pronóstico y nuevamente tiene que ingresar al quirófano para tratar de cauterizar, para tratar de revertir el problema. Vamos a las hemorragias digestiva baja, ¿sí? Bueno, la hemorragia digestiva baja, acá chicos, la pérdida es por debajo del ángulo de Trace, ¿sí? Entonces, esta hemorragia digestiva baja, ¿sí? La presentación clínica o las formas de presentación clínica van a ser autolimitadas, ¿sí? El sangrado es mínimo, ¿sí? Sí, son a gotas pequeñas, o puede ser una hematoquesia, ¿sí? Puede ser una proctorragia o una enterorragia, ¿sí? Y ahí, miren, les aparece la melena. Vieron que decíamos que la melena me indicaba un sangrado digestivo alto. Bueno, acá puede ser que el origen sea bajo y el paciente me viene con sangre metabolizada porque tiene un tránsito intestinal lento, ¿sí? Entonces, eso genera esta presentación de que el paciente viene con melena, con un tránsito intestinal muy lento, viene con un episodio de constipación asociado y otro dato, si ustedes dejan que la sangre se metaboliza, generan sustancias tóxicas, ¿sí? Y eso puede generar clínica encefalopática por la circulación de sustancias tóxicas, ¿sí? Eso también tienen que tenerlo en cuenta. La hematoquesia, ¿sí? Habíamos hablado de que era una hemorragia digestiva baja, es decir, tengo sangre en la ampolla rectal, ¿sí? Entonces, en la hematoquesia, tacto rectal, ¿sí? Y voy a evidenciar sangre, colóquense en doble guante y objetivizo sangre. La proctorragia, ¿sí? El origen es rectal, patognomónico de hemorragia digestiva baja, ¿sí? Tengo sangre roja, ¿sí? Rutilante, que tiene como característica que no está mezclada con las heces, ¿sí? Es la proctorragia. Y ahí interroguen, chicos, porque puede preceder a la emisión de la materia fecal o puede ser al final de la misma, ¿sí? Es decir, que es independiente de la evacuación.
¿Estamos? Muchas veces el paciente con un cuadro de proctoragia me dice, mire, manché la ropa interior con gotitas de sangre o el papel higiénico, ¿sí? Es a pequeñas gotas. ¿Estamos? Eso es proctorragia. La enterorragia, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a ser las deposiciones de heces sanguinolentas, ¿sí? Entonces van a ser heces abundantes tipo diarreica con sangre. ¿Sí? Va a ser diarrea con sangre. Eso es la enterorragia. O incluso esto de que venga mezclado con materia fecal, ¿sí? Que venga con ese cambio en la característica líquida de la materia fecal con sangre, o incluso es de sangre pura. ¿Me entienden? Eso es enterorragia. Y luego, otra presentación es la sangre oculta en materia fecal. ¿Sí? La sangre oculta en materia fecal, chicos, puede ser de una hemorragia digestiva alta como causa más común, ya lo habíamos visto, o también de una hemorragia digestiva baja. Entonces ahí voy a utilizar las diferentes técnicas bioquímicas para objetivizar la pérdida hemática, que no es visible. ¿Se entendió, chicos, estos conceptos? Son preguntas, ¿sí? Son Sí, preguntas y después se les genera confusión. Por eso se los voy desarrollando en cada una de estas formas. Entonces, autolimitada, hematoquesia, proctorragia, enterorragia, melena, un cuadro de anemia, ¿sí? O también puede ser de presentación clínica con un dolor abdominal, ¿sí? Ahí el dolor abdominal puede estar presente o no en relación con con la causa, ¿sí? Entonces, hemorragia digestiva baja tienen las diferentes formas de presentación clínica y explicada cada una de ellas. Vamos a las etiologías. Dentro del grupo de las etiologías de las hemorragias digestivas bajas, vemos que tenemos causa a nivel del intestino delgado, colon y recto y las indeterminados o de origen idiopático. Entonces ven ahí el intestino delgado, la enfermedad de Crohn, la angiodisplasia, los divertículos de Meckel, la neoplasia, la fístula, una fístula aortoentérica, en el colon y recto, los divertículos, las angiodisplasias, las enfermedades inflamatorias, las neoplasias, las isquemias, las colitis, ¿sí? Las hemorroides y las causas indeterminadas. ¿Sí? Si ustedes quieren una clasificación, así como les voy a dar así diferentes formas, diferentes enfoques de las etiologías, al igual que las hemorragias digestivas altas, a ustedes les pueden decir, a ver, decime causas yeyunales, ¿sí? Y bueno, los divertículos de Meckel, los pólipos, ¿sí? A ver, decime causas colónicas de hemorragia digestiva baja. Bueno, los pólipos, los divertículos, un cáncer de colon izquierdo, un QI, un Crohn, ¿sí? Una angiodisplasia, ¿sí? Más frecuente del lado derecho, la angiodisplasia. Ahí tenemos causas colónicas de hemorragia digestiva baja. A ver, decime causas, eh, otras causas. Bueno, las hemorroides, las fisuras, eso me afecta en el ano, ¿sí? Un cáncer sigmoideo y de recto, o puede ser un de origen indeterminado. Y acá me olvidé que también agreguen para las hemorragias digestivas altas las coagulopatías, chicos. ¿Se acuerdan cuando vimos las coagulopatías en sangre? Bueno, también pueden ser motivo de causa de hemorragias, las coagulopatías. Yo tengo alteraciones a nivel de las plaquetas o alteraciones a nivel de los factores de coagulación o combinadas. Entonces,
ahí tengo el grupo etiológico. Hay algunos docentes que les preguntan a las etiologías de las hemorragias digestivas bajas de acuerdo a los grupos etarios, ¿sí? Entonces, les pueden preguntar, a ver, decime, ¿cuáles son las causas de hemorragia digestiva baja frecuentes en niños y adolescentes? Esta, en un porcentaje menor, porque nosotros no vemos niños y adolescentes, vemos adultos, pero ahí, si les llegan a preguntar así, ustedes respondan los divertículos de Meckel, ¿sí? Los pólipos juveniles y la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Si es que les preguntan así, causas más frecuentes en niños y adolescentes. Divertículos de Meckel, pólipos juveniles, enfermedades inflamatorias intestinales. En adultos jóvenes, los divertículos de colon, ¿sí? La enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos y cánceres, ¿sí? Y las lesiones vasculares. Eso es en adultos jóvenes. Divertículos de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos y cáncer y lesiones vasculares. Y en los adultos mayores de 60 años, ¿sí? Los divertículos de colon, ¿sí? Las angiodisplasia, las colitis isquémica, pólipos y cáncer. ¿Estamos? Entonces, nuevamente, alumnos, les expuse diferentes formas que les pueden preguntar. De hecho, cuando vayan a rendir un final y les pregunten causas frecuentes de hemorragia digestiva baja, no se tienen que olvidar las diverticulosis, las angiodisplasia, las neoplasias, ¿sí? Las alteraciones anorrectales, y eso recuérdenlo, en las hemorroides, una fisura anal, ¿sí? Y de ahí la enfermedad inflamatoria intestinal, las colitis isquémica, etc. De hecho, de ahí surge una pregunta que dice, a ver, ¿cuál es la causa más frecuente en el anciano de hemorragia digestiva baja? Las angiodisplasias, ¿sí? En la fragilidad, ¿sí? Se rompen los vasos y me generan los sangrados. Las angiodisplasias causan más frecuente en los pacientes añosos de hemorragia digestiva baja. ¿Estamos, alumnos? Sí, profe. Bueno, acá el enfoque, bueno, ya saben, anamnesia, examen físico, valorar el porcentaje de volemia perdida, todo lo que sabemos. Y acá los métodos complementarios, miren, una colonoscopía, ¿sí? Puede ser una endoscopía digestiva alta, también, una angiografía mesentérica, ¿sí? Dentro de los estudios complementarios que solicitaría ante una hemorragia digestiva baja, ¿sí? Siempre tengan en cuenta las diferentes patologías, ¿sí? Para que ustedes hagan una buena anamnesis y un buen examen físico. Sí o sí, tacto rectal, ¿sí? Es importante en el examen físico. También la inspección directa del ano, ¿sí? O una ano y rectoscopía también es muy importante hacerlo dentro de los métodos complementarios. ¿Estamos? Sí. Bien. Acá no les van a preguntar toda la parte de cómo realizan la reposición, qué tipo de líquidos van a utilizar o cómo es el manejo más clínico, sí sepan el manejo semiológico, ¿no? Vamos con otro tema que es el síndrome de mala absorción, ¿sí? El síndrome de mala absorción yo ya les hablé en la clase que le subí a Diego de las pancreatitis, tanto las pancreatitis agudas y las pancreatitis crónicas, ¿sí?
no sé si la han terminado de ver. En las pancreatitis crónicas, en la presentación clínica, chicos, eh, veíamos que, y yo les digo, porque se los repito bastante, que ustedes cuando les pregunten la clínica de una pancreatitis crónica, relaciónenlo con un síndrome de mala absorción, porque el paciente lo que va a tener va a ser pérdida de peso, va a tener dolor abdominal, va a tener esteatorrea, ¿sí? Entonces eso, ustedes siempre a las pancreatitis crónicas pénselan así, como clínica de una mala absorción, ¿sí? Bien, ahí vamos a definir qué es el síndrome de mala absorción, ¿sí? Ahí les puse que involucra una alteración en la digestión y la absorción de los nutrientes, ¿sí? Y puede ser ocasionado por un grupo de enfermedades, ¿sí? De etiología variada y una expresión clínica en relación con la entidad nosológica que genera esta mala absorción. Dentro de la fisiopatología y etiopatogenia, es muy importante, chicos, que ustedes sepan que la digestión y la absorción, ¿sí? Consta de tres fases, ¿sí? Eso es como para tener un recuerdo un poquito más fisiológico y también ustedes para que entiendan eh, las presentaciones clínicas. Entonces, dentro de la primera fase de la digestión y de la absorción, vamos vamos a tener la fase intraluminal. Esta es la que les aparece primero en sus apuntes. ¿Qué pasa? Acá, en esta fase, en la primera, en la fase intraluminar, los hidratos de carbono, chicos, las proteínas y las grasas, ¿sí? Empiezan a degradarse. Entonces ingresan con los alimentos, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y empiezan a degradarse por diferentes mecanismos, ¿sí? Ya sea por un mecanismo de hidrolización o insolubilización, ¿sí? Va a empezar la degradación. Y acá que es fundamental, los jugos gástricos, ¿sí? Los jugos pancreáticos y la secreción biliar, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los responsables de la degradación de estos nutrientes? ¿Sí? Que interaccionen con los jugos gástricos, tengo que tener una indemnidad gástrica, pancreática y secreción biliar. ¿Estamos? Entonces, ustedes ahí ya van a ir teniendo en cuenta cuáles van a ser las causas que me generen un síndrome de mala absorción por alteración de esta fase intraluminal. Puedo tener patologías gástricas, pancreáticas o biliares. ¿Sí? Entonces, miren, dentro de las causas vemos la insuficiencia pancreática, miren la pancreatitis, la fibrosis quística, el cáncer de páncreas, el déficit de sales biliares, como obstrucción de las vías biliares intra o extrahepáticas, una resección quirúrgica, alteraciones de la flora bacteriana. ¿Sí? Tengo un síndrome de mala absorción porque tengo una alteración de la fase intraluminal, en donde los nutrientes, ¿sí? Se degradan. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser la presentación clínica, ¿sí? De esta síndrome de mala absorción por alteración de la fase intraluminar? Bueno, la esteatorrea y el déficit vitamínico. La esteatorrea, chicos, ¿qué es? Va a ser la eliminación de grasas aumentadas en la materia fecal. Esa es la esteatorrea. Entonces, el paciente lo que va a referir es que sus heces, su materia fecal, ¿sí? Es de gran volumen, tienen un carácter pastoso, eh, espumosa, flotan en el agua del inodoro, ¿sí? Son malolientes. Esa es la característica de la esteatorrea. Y que además, este cuadro de esteatorrea
está acompañado de distensión abdominal y de flatulencias. ¿Sí? Eso me indica la clínica de una esteatorrea, de que hay un síndrome de mala absorción. ¿Tienen que saber características de la esteatorrea? Sí. Son heces pastosas, grasosas, espumosas, que flotan en el agua del inodoro y que son de olor fétido, acompañados de distensión abdominal y de flatulencia. Y bueno, y el déficit vitamínico, bueno, el paciente puede tener una hipocalcemia, osteoporosis, trastornos cutáneos, todo lo que me genera un déficit vitamínico. Sí, puede haber hemorragias, ¿sí? Por déficit de vitamina K. ¿Estamos? Entonces, importante la clínica de el síndrome de mala absorción por alteración de la fase intralúmina. La tercera fase, ¿sí? Que se ve involucrada en la digestión y en la absorción es la fase mucosa, ¿sí? Acá en la fase mucosa es importante la superficie mucosa del intestino. ¿Por qué? Porque en esa mucosa se va a realizar ¿qué? La absorción de nutrientes y de minerales, ¿sí? Entonces, cualquier patología que me afecte la absorción de nutrientes y de minerales a nivel de la mucosa del intestino me va a generar un síndrome de mala absorción. Por ejemplo, la enfermedad celíaca, el síndrome del intestino corto, una enteritis por radiación, ¿sí? Y la clínica, acá, miren, diarrea, esteatorrea, distensión abdominal y flatulencia, ¿sí? Ahí, chicos, tengo la clínica de un síndrome de mala absorción por alteración de la fase mucosa, ¿sí? Y en la fase absortiva, acá, esto en cuanto a la fase de digestión y absorción, acá chicos, en la fase absortiva, lo que va a estar comprometida va a ser el transporte de kilomicrones y de lipoproteínas desde la mucosa hasta el sistema linfático. ¿Estamos? Ahí tengo causas que me generan síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque está alterado el transporte de kilomicrones y de lipoproteínas, desde la mucosa hasta el sistema linfático. Entonces, las causas, miren, ahí tienen la enfermedad de Whipple, ¿sí? Una linfagiectasia, los linfomas, ¿sí? La enfermedad de Whipple, ustedes la van a ver que es rara en cuanto a la presentación clínica, la enfermedad de Whipple. Lo mismo que la linfangiectasia, donde hay un bloqueo de los vasos linfáticos que abastecen al intestino delgado, tampoco no es causa frecuente. Los linfomas sí, hay un orden de frecuencia, pero recuérdenla, ¿sí? Enfermedad de Whipple, linfangiectasia, linfoma, dentro de las entidades más frecuentes que me generan alteración de la fase absortiva. ¿Qué más quiero que sepan de acá? Acá, la clínica, por alteración de la fase absortiva, ¿sí? Diarrea, pérdida de peso, distensión abdominal, anemia, parestesia, ¿sí? Son frecuentes. De hecho, ¿sí? Ustedes cuando definan lo patognomónico de la clínica de una alteración de la fase absortiva, sí o sí, la esteatorrea, sí o sí, la pérdida de proteínas, chicos. ¿Sí? Y sobre todo también la pérdida de peso acompañante. ¿Estamos? ¿Quedó claro ese punto? Miren, esa pérdida de peso es lo que me genera esto, ¿sí? Es la pérdida de proteínas, perdón, el edema generalizado, la desnutrición proteica, ¿sí? Que en conjunto, ¿sí? En conjunto, si ustedes les preguntan, a ver, especifíqueme cuáles son
¿sí? Los síntomas cardinales, ¿sí? De un síndrome de mala absorción. Si ustedes les preguntan así, ustedes respondan que los síntomas cardinales de un síndrome de mala absorción va a ser diarrea, pérdida de peso, distensión abdominal. ¿Está claro? Diarrea, pérdida de peso, distensión abdominal, síntomas cardinales de un síndrome de mala absorción. Y de ahí le meten todo el, el conjunto de síntomas y signos. Las anemias, los déficits vitamínicos, las parestesias, la osteomalacia, la osteoporosis, los fenómenos de hemorrágicos, ¿sí? Los edemas generalizados, las diarreicas, las de nutrición proteica, ¿sí? Todo lo que hace al síndrome de mala absorción. Acá les puse causas, ¿sí? De alteración de la fase intraluminar o digestiva, ¿sí? Un poco más completa, la pancreatitis crónica, el cáncer de páncreas, la fibrosis quística, la deficiencia de disacaridasa, de lactasa, de sacarasa, ¿sí? La sobrepoblación bacteriana, cirugía bariátrica, resección gástrica, miren, fase mucosa o absortiva, la enfermedad celíaca, el ESPRU tropical, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Whipple, ¿sí? Infecciones intestinales por Giardia, la enteropatía por HIV, el síndrome del intestino corto, defectos de absorción de vitamina B12, ácido fólico, fase alterada a nivel del transporte, la fase insuficiencia cardíaca grave, isquemia intestinal, la linfangiectasia, neoplasias linfoides, etc. Un cuadrito más completo en cuanto al grupo de las etiologías, pero siempre recuerden eh, las principales. Bueno, síndrome de mala absorción, ya les dije, diarrea, pérdida de peso y distensión abdominal, y ahí tienen todo el cortejo de las manifestaciones clínicas que les ha hablado. La mala absorción de hierro me genera anemia hipocrómica con microcitosis, mala absorción de vitamina B12 y ácido fólico, anemia megaloblástica, carencias de calcio y vitamina D, parestesia y crisis de tetania, la disminución del calcio y el déficit proteico, la osteomalacia y la osteoporosis, el déficit de absorción de la vitamina K, los fenómenos hemorrágicos, chicos, esos fenómenos hemorrágicos pueden ser con petequias, equimosis, también puede ser con epistasis, ¿sí? Pueden ser con sangrado en zonas de punción, ¿sí? Entonces, acá muy importante valorar el déficit de vitamina K. También es muy importante realizar un estudio de la coagulación para ver, porque puede ser también a causa de alguno de esos factores que esté la alteración. Compromiso en la absorción y pérdida excesiva de proteína a causa de una hipoalbuminemia y bueno, la representación de los edemas en la clínica y los signos de desnutrición proteica, que vamos a tener signos de fundición de las masas de los músculos, ¿sí? Sobre todo a nivel temporal y de los miembros. ¿Sí? Vamos a tener emaciación, ¿sí? Que ese es el término correcto. En el estudio de un síndrome de mala absorción, anamnesis y examen físico, ¿sí? Hemograma completo, proteinograma, ferremia, ionograma completo, ¿sí? Dosaje de vitamina B12, colesterol, ¿sí? Dentro de el análisis completo de un síndrome de mala absorción. Y las pruebas diagnósticas específicas que son para determinar la pérdida excesiva de grasa, ¿sí? Vamos a tener la determinación cualitativa de grasa en materia fecal con la tinción de Sudán 3, ¿sí? Eso es una detección cualitativa. Yo coloreo, ¿sí? La grasa en la materia fecal, las gotitas de grasa, o también lo puedo hacer con una determinación cuantitativa que
es con la prueba de Van de Kammer, ¿sí? Y ahí, chicos, el paciente tiene que tener una dieta rica en grasa, ¿sí? Tienen que eh, consumir 100 gramos diarios de grasa, ¿sí? Y tienen que realizar la recolección, tienen que recoger heces durante 72 horas, ¿sí? Mientras está consumiendo esa dieta rica en grasa, ¿no? Y luego se valora la excreción, ¿sí? Si la excreción supera los 6 gramos, ¿sí? Día, se considera normal. ¿Está claro? Entonces, cuando les pregunten cómo se valora una esteatorrea, ustedes respondan con el test de Van de Kammer, una cuantificación, ¿sí? De la grasa eliminada en la materia fecal. Es una técnica cuantitativa la de Van de Kammer. Tiene que tener una dieta rica en grasa y realizar la recolección de su materia fecal durante 72 horas. Luego se valora la excreción total, si supera los 6 gramos día, es patognomónico de esteatorrea, pérdida de grasa en materia fecal. Y la cualitativa, que es con la técnica de Sudán, que realizo la tinción. ¿Estamos? Y también puedo hacer la prueba de dexilosa para determinar absorción de carbohidrato en el intestino proximal. ¿Sí? Eso también lo puedo hacer. Y eso sobre todo puedo hacer el dexilosa, o también puedo hacer la prueba de aliento de lactosa, ¿sí? Que son más pruebas más específicas para llegar al diagnóstico de síndrome de mala absorción. Ahí está lo que les explicaba, ¿sí? Las pruebas diagnósticas, de la prueba de Van de Kammer y la de técnica de Sudán. Siempre recuerden, Van de Kammer cuantitativo y la de Sudán es cualitativo, ¿sí? Eso es importante. Las dos objetivizan exceso de grasa en materia fecal. Ahí yo les puse la prueba de Schilling, también se las preguntan algunas veces, que es para determinar la causa de mala absorción a la cobalamina. ¿Sí? Y acá, chicos, les puse algunas situaciones en las que me generan mala absorción de cobalamina, una la anemia perniciosa, las pancreatitis crónica, la clorhidria, ¿sí? Los síndromes de proliferación bacteriana y la disfunción lineal. Ilial, perdón. ¿Qué pasa? ¿Hago diagnóstico exclusivamente con estas pruebas en el síndrome de mala absorción? No. Mira, ahí está la otra prueba que se puede hacer, la prueba urinaria de dexilosa, ¿sí? Que también va a estar alterada en el síndrome de mala absorción, sobre todo cuando hay enfermedad a nivel de la mucosa del duodeno y del yeyuno. Profe, Sí, esta prova dexilosa é por sangue? ¿cómo? É, acá, é por el sangue? No, esto es de la prueba urinaria de dexilosa, es recolectando la orina y se valora la eliminación de silosa. E que está acá, se toma uma muestra de sangue, ¿Cuál va en las acá, pruebas acá en la prueba urinaria de dexilosa te puse, es una pentosa que se absorbe exclusivamente en el intestino delgado proximal, ¿sí? sim. 25 gramos y recolectando orina durante 5 horas, ¿sí? Anormal si es y menor a 4.5 gramos, que eso es lo que me indica que hay una presencia de enfermedad de la mucosa del duodeno y del yeyuno. ¿Sí? Aham. Acá, chicos, hacemos la recolección en orina, ¿sí? Y se hace la toma de sangre para medir los niveles en relación de la Ah, bueno, silosa circulante y de lo que se elimina. ¿Se entiende? agora sim. Está claro, eso es lo que quería llegar. Acá les aparece, está bien, muy bien la pregunta para poderles aclarar.
se habla de prueba urinaria de siglosa, pero ¿cómo voy a tener el parámetro de lo circulante normal? Y es por toma de manera sérica, ¿sí? A nivel de sangre. Y lo voy a comprobar, ¿sí? Con lo que se tendría que eliminar. Lo normal que se elimine va a ser más de 5 gramos, ¿sí? En 5 horas. Y yo ahí lo voy a comparar con la orina que está colectada en 5 horas, ¿me entiendes? Entonces estoy comparando los niveles séricos con los que se está eliminando en orina. Por eso les puse acá como anormal menos de 4,5 gramos. Y eso me indica que hay una enfermedad a nivel de la mucosa del duodeno y yeyuno, ¿sí? Sí o sí, tengo que tener el parámetro normal a nivel sérico y comprobarlo con lo que se elimina. ¿Sí? Por eso el punto de corte es 5 horas. ¿Se entendió o no? Sí, profe, ahora sí. Bien. A lo que le iba que siempre ustedes cuando estén ante un síndrome de mala absorción, chicos, tengan en cuenta la clínica, que es muy importante, los métodos complementarios, todo esto de laboratorio también es específico, muy importante, pero utilicen métodos de imagen, ¿sí? Los métodos radiológicos también tienen que entrar en el abordaje clínico de un síndrome de mala absorción, ¿sí? Entonces hago una valoración de una radiografía de intestino delgado, ¿sí? Con bario, que es un método de contraste, ¿sí? Entonces, ahí que puedo llegar a observar dilatación del intestino o dilución del bario, ¿sí? Por incremento de la secreción del líquido intestinal. También es un parámetro de que estamos ante de un síndrome de mala absorción. Y completen el estudio, chicos, con la biopsia del intestino delgado. ¿Sí? La biopsia del intestino delgado, chicos, es el método por excelencia para determinar qué tipo de trastorno genera el síndrome de mala absorción. ¿Sí? Entonces, dentro de los métodos complementarios de imagen, la radiografía, ¿sí? De intestino, ¿sí? Una radiografía con un método de contraste. Entonces, observen la dilatación, observen la segmentación, la fragmentación y la dilución del método de contraste, ¿sí? También suelen verse como unos engrosamientos, ¿sí? Y esos son los datos en la radiografía. Y la biopsia, ¿sí? La biopsia sí o sí me va a confirmar cuál es la etiología del síndrome de mala absorción. De nuevo lo repito, chicos, diarrea, síntoma cardinal, pérdida de peso, distensión abdominal y siempre relacionado con la pancreatitis crónica. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos acá, que me interesa mejor esto, y después vemos el síndrome esofágico y gástrico, eso es fácil. Vamos con algo que es importante, ¿sí? Usted me va a ver que me va a decir, todo es importante, y así es. Digestivo tiene esto de que es dinámico, es fácil, pero es largo, ¿sí? Entonces, vamos a ver peritonitis, ¿sí? Peritonitis va a ser un comodín que van a tener ustedes, chicos. ¿Por qué les digo un comodín? Porque es muy preguntado, ¿sí? Muy preguntado la peritonitis. ¿Por qué? Porque ahí yo les puse en la definición que es la inflamación de la serosa peritoneal, ¿sí? Que casi siempre esa inflamación de la serosa peritoneal se asocia con una infección, ¿sí? Pero también puede deberse a la perforación de una víscera hueca o a la exposición de la superficie peritoneal, ¿sí? A causa de una cirugía abdominal o dentro de el contexto de una herida abierta del abdomen, ¿sí? Entonces, la peritonitis, chicos, es un trastorno,
que a menudo pone en riesgo la vida del paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lo asocia con bacteriemia o también con un síndrome septicémico. Por eso pone en riesgo la vida del paciente. ¿Estamos? Entonces, ustedes saben ya por anatomía que la cavidad peritoneal, ¿sí?, está dividida en compartimentos, ¿sí? Sepan que tanto la mitad superior de la inferior están separadas por el mesocolon transverso, ¿sí? Y que en el interior va a albergar diferentes órganos, ¿sí? El páncreas, el duodeno, el colon ascendente, ¿sí? El colon descendentes, ¿sí? Que están situados en el espacio retroperitoneal anterior. En cambio, los riñones, los uréteres, las glándulas suprarrenales, ¿sí?, se van a encontrar en el espacio retroperitoneal posterior, ¿sí? Y que los demás órganos, ¿sí?, como es el hígado, el estómago, la vesícula biliar, el vaso, ¿sí?, el yeyuno, el ilion, el colon transverso, lo que es el sigmoide, el ciego, el apéndice cecal, ¿sí? Todos estos se hallan dentro de la cavidad peritoneal, ¿sí? ¿Qué otro dato quiero que sepan dentro de la normalidad? Que normalmente en la cavidad peritoneal, chicos, se encuentra una pequeña cantidad de líquido, ¿sí? Y ese líquido, chicos, es seroso, ¿sí? Y acá viene otro punto importante. Ese líquido tiene un contenido, ¿sí?, de proteínas. Y ese contenido de proteína es de albúmina. Pero también tiene contenido celular. Entonces, me voy a valer de la cantidad de albúmina y de la cantidad de células que presenta ese líquido para hacer diagnóstico, ¿sí? Cuando yo ya tengo un proceso que me afecte, ¿sí? Ya sea un proceso inflamatorio o infeccioso de la serosa peritoneal. Eso es importante y se los digo porque vamos a ver que a las peritonitis yo las voy a clasificar en dos grupos. Yo voy a tener la peritonitis primaria, ¿sí?, que esa adecuación ya no se la utiliza. La más correcta es que hablen de peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, esa peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí?, la causa más frecuente, chicos, es por cirrosis hepática avanzada, sobre todo en la de origen alcohólico, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿cuál es la principal causa de peritonitis bacteriana espontánea? La cirrosis alcohólica, que generalmente está acompañada de hipertensión portal y de ascitis. ¿Está claro? Sí o sí, eso vayan remarcándolo porque se los van a preguntar, ¿sí? Causas más frecuentes de peritonitis bacteriana espontánea o también denominada primaria, la cirrosis hepática. Pero tengan en cuenta que otras causas pueden ser enfermedades, ¿sí?, malignas con metástasis, ¿sí? Puede ser una cirrosis postnecrótica también, pueden ser hepatitis crónicas activas, pueden ser hepatitis virales agudas, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí?, un lupus eritematoso sistémico, un linfedema. ¿Está claro? Pero importante, ¿sí?, que determinen cuáles son las características que tengo que tener para determinar que estoy ante una peritonitis primaria, estoy en una peritonitis bacteriana espontánea. Y el parámetro que van a tener es el siguiente, que yo voy a tener
ingreso de bacterias al líquido acítico, ¿sí? ¿Cómo se va a producir, chicos, ese ingreso de bacterias al líquido acítico? Por un mecanismo que se denomina de translocación bacteriana, ¿sí? Que es el supuesto mecanismo que desarrolla la peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Entonces, se supone que hay una diseminación, ¿sí? Hematógena, ¿sí? De microorganismos hacia la cavidad peritoneal. Ese era un mecanismo. Y el otro, que también es importante, es el que le acabo de decir, este de translocación bacteriana. ¿Qué pasa? El microorganismo de la flora intestinal, ¿sí? Atraviesa el intestino hacia los ganglios linfáticos mesentéricos y ocasiona la bacteriemia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Acá, cuando se produce esta translocación, el microorganismo más frecuente es Lecherichia coli, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando les pregunten cuál es el mecanismo que genera la peritonitis bacteriana espontánea, ustedes hablen de la translocación bacteriana, que es el supuesto mecanismo, o por vía hematógena. ¿Cuál es el mecanismo de translocación bacteriana? La microflora intestinal me atraviesa el intestino, ¿sí? Hacia los ganglios linfáticos mesentéricos y me va a ocasionar una bacteriemia, ¿sí? Y va a generar lo que se denomina una siembra bacteriana en el líquido acítico. ¿Qué bacteria? Lecherichia coli. Es la más frecuente, pero también puede ser Streptococcus viridans, puede ser Staphylococcus aureus, pueden ser Klebsiella, puede ser Streptococcus pneumoniae, etc. ¿Está claro? Entonces, ¿qué factores de riesgo voy a tener para que se produzca una peritonitis bacteriana espontánea? Una es que voy a tener menos de 1 gramo decilitro de proteínas en líquido acítico. ¿Cuál va a ser la principal proteína? La albúmina. Puedo tener un episodio previo que relata de peritonitis bacteriana espontánea, una bilirrubinemia mayor a 2,5 miligramos decilitro, una hemorragia varizal, ¿sí? Es decir, que tengo una hemorragia por una patología varicosa y la mala nutrición. ¿Sí? Todos esos son factores de riesgo para una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Estamos, chicos? Es decir, peritonitis bacteriana espontánea, la principal causa, la cirrosis hepática. ¿Está claro? ¿Cuál es el mecanismo que se genera? Por una translocación bacteriana o por una vía hematógena. ¿Cuál va a ser la clínica de la peritonitis bacteriana espontánea? El paciente va a presentar fiebre, va a tener ascitis antes de la infección, dolor abdominal de inicio agudo y síntomas generales. ¿Sí? Entonces, distensión abdominal, dolor difuso y continuo, disminución de los ruidos hidroaéreos, ¿sí? Fiebre o registros superiores a 37,8 grados centígrados, alteraciones en la conducta, puede haber diarrea, hilio, hipotensión, hipotermia y algunos pacientes solo presentan leucocitosis, acidosis o deterioro de la función renal. ¿Sí? Y acá les puse un cuadrito. Todo paciente cirrótico con ascitis que presente algún signo de deterioro debe ser sometido a una paracentesis diagnóstica. ¿Para qué? Para excluir una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Está claro? ¿Cómo hago diagnóstico? ¿Sí? El diagnóstico de la peritonitis bacteriana primaria o espontánea, yo lo voy a hacer por la clínica, ¿sí? El laboratorio y los métodos de imagen. En la clínica, ¿qué es lo que voy a observar, chicos, en las peritonitis bacterianas? Es que voy a tener fiebre, ¿sí? Entonces, la fiebre
va a estar presente en el 80% de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea o primaria, ¿no? ¿Qué más? La asitis. Ya dijimos, antes de la infección, el paciente tiene asitis, el dolor abdominal de inicio agudo y los síntomas generales como malestar, fatiga o ya clínica encefalopática. ¿Estamos? Entonces, primer parámetro para pensar en una peritonitis bacteriana espontánea o primaria, la clínica. Y luego viene el laboratorio, chicos. En el laboratorio, ¿sí? Voy a realizar la valoración del líquido peritoneal y acá, chicos, es importante y hagan un cuadro grande que la peritonitis bacteriana espontánea, cuando yo realizo el estudio del líquido peritoneal, voy a tener un recuento de polimorfonucleares neutrófilos mayor a 250. ¿Está claro? Y también otro dato importante en el líquido peritoneal es que voy a tener un solo microorganismo. ¿Está claro? Y que el más frecuente es la Escherichia coli. O también pueden ser gram positivo, pero el que más frecuente es el Escherichia coli. ¿Está claro? Entonces, miren acá. Cuando yo realizo el análisis del líquido asítico, porque el paciente está con asitis, tengo que realizar cultivos, recuento celular, el físico-químico, la albúmina, la glucosa, LDH y la tinción de Gram. ¿Sí? Y el recuento celular, ¿sí? Debe ser inmediato, ¿sí? Dentro de la primera a 4 horas. ¿Sí? Entonces, un recuento de polimorfonucleares neutrófilos mayor a 250 células por milímetro cúbico, junto a cultivo positivo del líquido asítico, son diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Este cultivo positivo del líquido asítico tiene que ser de un solo microorganismo, chicos. ¿Sí? Con cultivos negativos en la bacterioasitis, ya vamos a ver qué es la bacterioasitis, y paracentesis traumáticas hemorrágicas pueden generar error en el recuento de células. ¿Por qué? Porque tener una gran cantidad de células que están presentes en la sangre y que me van a confundir el recuento. ¿Está claro? Entonces, quiero que les quede bien así que peritonitis bacteriana espontánea se hace diagnóstico por la clínica y por el recuento de polimorfonucleares neutrófilos mayor a 250 en el líquido y que tengo un solo microorganismo que el más frecuente es el Escherichia coli. Acá yo les puse otros datos útiles, ¿sí? Y ahí aparece el GASA, ¿sí? El gradiente albúmino sérico, ¿sí? El GASA, chicos, no es que me va a hacer diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, sino el GASA, este gradiente de la albúmina sérica con la albúmina del líquido asítico, lo que me va a establecer es que si está relacionada con hipertensión portal o no. ¿Sí? Entonces, miren acá, me diferencia el origen de la asitis. ¿Sí? Si es mayor a 1,1 es a causa de una hipertensión portal, es decir, que yo digo es a causa de una cirrosis. En cambio, si es menor a 1,1 no está relacionada con hipertensión portal. Y ahí pensaría otra causa, neoplasia, cualquier otra causa. ¿Está claro? No digan en el examen que la peritonitis bacteriana espontánea hago diagnóstico con el GASA. No, no hago con el gradiente albúmina del suero asítico. No, chicos, ¿sí? Lo único que me hace el GASA es ver si está en relación con hipertensión portal o no. Si está el paciente con cirrosis, está con relación con hipertensión portal y es mayor a 1,1. También las proteínas totales, ¿sí? Acá yo voy a tener menor concentración de proteína, mayor riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. La glucosa, ¿sí? Ténganla en cuenta que
eh, puede ser normal, ¿sí? O levemente disminuida, porque tengo un solo microorganismo. Recuerden que las bacterias son grandes consumidoras de glucosa. Entonces los valores más bajos de glucosa va a ser en las peritonitis secundarias que en las primarias. ¿Sí? LDH, ¿sí? Va a estar aumentada porque va a haber una liberación por lisis de polimorfos nucleares neutrófilos, la amilasa en relación con la causa, si hay perforación o una lesión pancreática también va a estar alterada, y bueno, y la bilirrubina, otro parámetro que tienen que tenerlo en cuenta, porque me va a determinar si la causa es cirrótica o no. ¿Qué variantes puedo encontrar? ¿Sí? Puedo encontrar una ascitis neutrocítica con cultivo negativo. Entonces, tengo que saber que es una ascitis neutrocítica con cultivo negativo. ¿Qué es eso? Yo tengo más de 250 células por milímetro cúbico, es decir, tengo polimorfos nucleares neutrófilos mayor a 250, pero el cultivo es negativo, ¿sí? Sin tratamiento antibiótico previo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede llegar a suceder? Que yo tenga esto, cultivo negativo, pero tenga aumento de polimorfos nucleares neutrófilos. Bueno, puede ser una TBC peritoneal, o puede ser una ascitis por neoplasias malignas, o puede ser una lisis tumoral, o cualquier proceso que conlleve muerte celular, ¿sí? Atrayendo polimorfos nucleares neutrófilos hacia la cavidad peritoneal, ¿sí? Entonces, miren esto. Yo realizo la exploración, realizo la valoración del líquido asítico. ¿Puedo hacer diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea? Sí. Si tengo aumento de polimorfos nucleares neutrófilos y un microorganismo, uno solo, que es Escherichia coli. O puede ser que haga diagnóstico de una ascitis neutrocítica con cultivo negativo. ¿Qué pasa? Tengo polimorfos nucleares neutrófilos aumentados mayor a 250, pero no hay desarrollo en el cultivo, es negativo. Y ahí pienso las otras causas. ¿Se entiende? Y también puedo tener como variante la bacterioasítica, la bacterioasitis no neutrocítica microcromial, ¿sí? O microvial, ¿sí? ¿Qué es esto de la bacterioasítica, de la bacterioasitis, perdón, no neutrocítica monomicrobial? Acá, chicos, yo voy a tener colonización bacteriana del líquido acítico, pero en ausencia de reacción inflamatoria. ¿Está claro? Vuelvo a repetir porque son preguntas de examen final. ¿Qué es la bacterioasitis no neutrocítica monomicrobial? ¿Qué es? Voy a tener colonización bacteriana del líquido acítico, ¿sí? En ausencia de una reacción inflamatoria. Es decir, que voy a tener polimorfos nucleares neutrófilos menor a 250 células por milímetro cúbico, ¿sí? Pero con un cultivo bacteriano positivo, ¿sí? Porque dice monomicrobial, ¿sí? Monomicrobial. ¿Qué quiere decir? Acá tengo que ver si estoy ante una colonización espontánea o ya estoy dentro del grupo de una secundaria a una infección extraperitoneal. Es decir, que el curso es variable. ¿Se entiende? Sí o sí, yo voy a tener que establecer a los 2 o 3 días de la paracentesis inicial, tengo que repetir, ¿sí? Y tengo que ver si hay sobrecrecimiento o no bacteriano. Esa es la conducta.
Y la otra situación es que haya una bacterioasitis polomicrobial, es decir, que tengo muchos microorganismos, ¿sí? Y eso se da, chicos, en las paracentesis traumáticas, cuando yo perforo el intestino, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? No voy a tener reacción inflamatoria, no voy a tener aumento de polimorfos nucleares neutrófilos, pero sí voy a tener muchos microorganismos. Y eso a causa de una paracentesis traumática. ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé los puntos de paracentesis? Yo les dije, estos puntos los voy a utilizar porque son los lugares donde tengo menos riesgo de perforar asas intestinales. Si yo perforo asa, voy a tener muchos microorganismos y no voy a tener reacción inflamatoria, no voy a tener polimorfos nucleares neutrófilos aumentados. Eso es lo que se llama bacterioasitis polimicrobial o polomicrobial. ¿Está claro? ¿Se entendió estos tres conceptos importantes? Entonces vimos peritonitis bacteriana espontánea, asitis neutrocítica con cultivo negativo, o bacterioasitis no neutrocítica monomicrobial o la bacterioasitis polomicrobial. Son las variantes que puedo obtener al realizar la valoración del líquido asítico, del líquido peritoneal. Y el tratamiento, chicos, es médico. Sí o sí, yo tengo que dar antibiótico. ¿Está claro? Entonces, les vuelvo a repetir, ¿qué característica tiene la peritonitis bacteriana espontánea? Es con aumento de polimorfos nucleares neutrófilos mayor a 250, un solo microorganismo. La terapéutica es con instrumentación médica, es decir, con un enfoque médico, tengo que dar antibióticos y recuerden que la principal causa es la cirrosis. ¿Está claro? Y de ahí el cortejo clínico es el mismo, fiebre, dolor abdominal, todo lo que les hablé en la clínica. En cambio, la peritonitis secundaria, acá chicos, ya es a causa de una perforación de víscera hueca o por compromiso de órganos intraabdominales y la flora siempre va a ser mixta, ¿sí? Entonces, ahí les puse en las peritonitis bacterianas secundarias existe un sinergismo de la flora mixta del tracto intestinal o de los anexos, ¿sí? Como son los gram negativos aeróbicos, ¿sí? Entonces, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Proteus, fecalis, Pseudomonas aeruginosa, estafilococo, ¿sí? Clostridium. Es decir, tengo una flora mixta. Eso es lo que me caracteriza la peritonitis secundaria. Entre las causas, chicos, tenemos un arsenal, ¿sí? Miren, causas por enfermedades o lesiones del tracto gastrointestinal, la apendicitis, la perforación de una úlcera gástrica o duodenal, perforaciones causadas por traumatismo, las causadas por inflamación o lesión intestinal, miren, las perforaciones traumáticas, los divertículos, las necrosis que generan perforación, ¿sí? Perforación de un asa intestinal estrangulada, lesiones del tracto biliar y del páncreas, de órganos genitales femeninos, postquirurgia, es decir, el arsenal de causas de peritonitis secundaria es muy vasto y ustedes siempre piensen que la flora es mixta. La clínica, dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos, ¿sí? Contractura de los músculos abdominales, signo de defensa positivo, recuerden los signos de inflamación, signo de fosa ilíaca derecha, un proceso localizado, signo de Bloomberg, signo de Genau de Musit, dolor a la descompresión brusca de forma generalizada, y miren esta llavecita. Los signos físicos que mejor argumentan en favor al diagnóstico de la peritonitis en el paciente con dolor abdominal son la rigidez o contractura involuntaria de la pared abdominal, ¿sí? Prueba de la tos positiva, dolor abdominal al toser, ¿sí? Dolor a la descompresión brusca, ¿sí? Eso lo habíamos visto como los signos de
irritación peritoneal. Y esos datos, ténganlo en cuenta, porque son muy subjetivos de peritonitis. Y eso se lo van a preguntar dentro del contexto clínico. Ahí yo les puse un cuadrito con las etiologías más frecuentes del dolor abdominal según su localización, ¿sí? Cuadrante superior derecho, colicistitis, abscesos. Cuadrante superior izquierdo, los abscesos esplénicos, ruptura esplénica. Cuadrante inferior derecho, apendicitis. Eso es para que, de acuerdo al motivo de consulta, cuando localicen el dolor, tengan datos para pensar en las causas. Y el tratamiento, chicos, es quirúrgico. Sí o sí, en las peritonitis secundarias, ¿sí? La terapéutica va a ser quirúrgica, no va a ser médica, ¿sí? Como era en la peritonitis bacteriana espontánea o primaria. Miren acá, yo les coloqué parámetros diagnósticos asociados a peritonitis bacteriana espontánea y criterios de sospecha de peritonitis secundaria a perforación gastrointestinal. En las peritonitis bacteriana espontánea, concentración de proteínas habitualmente menor a 1 gramo decilitro, valores discretamente elevados de LDH, concentraciones normales o discretamente elevadas o disminuidas de glucosa, recuerden que tienen un solo microorganismo, cultivo monomicrobiano, ¿sí? Eso es lo que me hace diagnóstico de una peritonitis bacteriana espontánea. En cambio, en una peritonitis secundaria a una perforación, tienen que tener 1 de 3, falta de respuesta al tratamiento antimicrobiano. ¿Se acuerdan? Que la peritonitis bacteriana primaria la tratábamos con antibióticos. Si no se resuelve, piensan en una secundaria. Cultivo polimicrobiano, ¿sí? Y al menos 2 de los siguientes hallazgos en el líquido acítico. Glucosa disminuida, concentración de proteínas mayor a 1 gramo decilitro, LDH en líquido acítico mayor a la de la LDH en el suero, también otro parámetro importante. Y después ustedes van a tener que establecer un algoritmo dependiendo el tipo de peritonitis que presente, ¿sí? Entonces, acá dentro de este algoritmo, yo te voy a decir si el paciente tiene fiebre, tiene dolor abdominal, viene con síntomas generales, viene con clínica, es subjetiva de peritonitis, tengo que ver si es primaria o es secundaria. La primaria, bueno, hago el examen del líquido acítico, polimorfo nucleares neutrófilo mayor a 250, un solo microorganismo, peritonitis bacteriana espontánea. Tengo más de 250 polimorfos nucleares neutrófilos. La flora es mixta, ¿sí? Peritonitis secundaria. O las variantes que les enseñé. ¿Está claro? Entonces, sí o sí, clínica, métodos complementarios de laboratorio y métodos de imagen, ¿sí? Radiografía simple de abdomen no me hace diagnóstico, pero sí me puede determinar la presencia de ascitis o de la perforación de una víscera hueca. Entonces estoy ante la causa que me genera la peritonitis. No es que yo voy a hacer una simple de abdomen y me va a decir tengo peritonitis. No. Un ataque con contraste también para determinar qué tipo de causa me genera esta inflamación de la serosa peritoneal. Antes de terminar, chicos, 2 puntos, ¿sí? Que les quiero charlar y que lo anoten en sus apuntes. Uno es el de la peritonitis en pacientes sometidos a diálisis peritoneal, ¿sí? Así anoten. Peritonitis en pacientes sometidos, ¿sí? A diálisis peritoneal ambulatoria activa. Así se los pregunto. Anoten, ¿sí? Peritonitis en pacientes sometidos a diálisis peritoneal ambulatoria activa. ¿Qué pasa acá? El microorganismo que me va a generar la peritonitis va a ser microorganismo de la piel, ¿sí?
que van a migrar a lo largo del catéter. Entonces, ahí chicos, el catéter me va a actuar como puerta de entrada y también como un cuerpo extraño. ¿Y cuál va a ser el microorganismo más frecuente en estos pacientes que son sometidos a diálisis peritoneal ambulatorio activa? El Staphylococcus aureus o también Cándida, ¿sí? Que son microorganismos que se encuentran en la piel, ¿sí? Entonces el catéter hace de puerta de entrada. Y también quiero que sepan la peritonitis tuberculosa, ¿sí? La peritonitis tuberculosa, chicos, va a aparecer después que se haya producido una siembra directa de bacilos tuberculosos. Esa siembra directa de bacilos tuberculosos, ¿sí? Pueden ser procedente de ganglios linfáticos rotos o ya de una TBC genital, por ejemplo, en la mujer, es decir, de órganos intraabdominales, que haya una siembra directa. O puede llegar a suceder que haya una diseminación hematógena, ¿sí? Entonces, el paciente va a tener dolor inespecífico en una peritonitis tuberculosa, fiebre, ¿sí? Y lo que me va a hacer el diagnóstico va a ser el líquido, el examen del líquido ascítico, la paracentesis, ¿sí? Entonces yo voy a tener un líquido exudativo, va a ser rico en proteínas, eh, va a abundar los linfocitos y siempre acá en las peritonitis tuberculosa, lo confirmatorio me lo va a hacer la laparoscopía, ¿sí? Sí o sí, la laparoscopía para confirmar el origen, ¿sí? Que en este caso es tuberculoso. ¿Está claro, chicos? Entonces quiero que estudien peritonitis primaria o peritonitis bacteriana espontánea, cuáles son los criterios, ¿sí? Antecedentes de cirrosis con una ascitis previa, el mecanismo que lo va a generar va a ser una translocación bacteriana o esa diseminación hematógena del microorganismo, ¿sí? La presentación clínica, ¿sí? La fiebre, el dolor abdominal, que es lo que lo está caracterizando, los síntomas generales, y en el examen del líquido, polimorfo nucleares neutrófilo mayor a 250, un solo microorganismo, y el tratamiento es médico. Mientras que en las peritonitis secundaria, la flora es mixta, las causas son variadas, ¿sí? Sepan, fiebre, contractura de los músculos, todos los signos de foco de inflamación o irritación peritoneal, y sepan que el tratamiento es sí o sí quirúrgico, ¿sí? Y ahí estudien las variantes. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? No, profe, esto ya mucho. Bueno, dejemos acá porque se me hizo bastante largo, porque desarrollé bien completo los temas. En la clase que sigan conmigo vamos a seguir viendo síndromes, ¿sí? Eh, nada más para decir, se nos hizo bastante, son las 2:30, 2 horas. ¿Estamos, chicos? Estamos, profe. Bueno, estudien, ¿sí? Porque si bien son fáciles las unidades, son largas, ¿sí? Y tengan ese antecedente de que puede llegar a suceder que los evalúen de forma oral. ¿Está claro?